En esta parte vamos a comenzar con definiciones. En el video anterior de las filminas ya estábamos hablando de polos dominantes, surgió ese término. Los polos de la función de transferencia van a caracterizar la respuesta de este sistema a la señal de entrada, ¿no? Polos dominantes, vamos a decirle, en el caso en el que tenemos varios polos, digamos que tuviésemos 8 polos. Polos dominantes van a ser los polos que estén más próximos al eje imaginario, al J omega. Y van a ser estos polos los que van a dominar la respuesta del sistema a una señal particular. Podríamos de hecho simplificar o realizar una simplificación del sistema tomando y considerando solamente los polos dominantes. Entonces, polos dominantes son los más cercanos al eje imaginario y son los que dominan la respuesta de un sistema. La estabilidad en el plano complejo, que es donde vamos a ir graficando los polos, dependiendo de dónde estén estos polos, dijimos que íbamos a caracterizar la respuesta. Si estos polos se ubican en el semiplano izquierdo, entonces el elemento exponencial que acompaña al factor oscilante va a ser negativo, es decir, va a ser un atenuante. Pero si pasásemos estos polos al semiplano derecho, es decir, donde comparte real positiva, ese elemento exponencial se convertiría en un exponencial positivo, y en vez de atenuar el factor oscilante de la respuesta, lo empezaría a amplificar, y el sistema se volvería inestable. Entonces, como corolario, a nosotros nos queda que un sistema que tiene las raíces sobre el semiplano negativo es estable. Si estas raíces se ubican sobre el eje imaginario, la respuesta es un sistema oscilante perfecto, un oscilador, y en ese caso ya sería casi inestable o críticamente estable. Y cuando comiencen a estar en el semiplano derecho, vamos a hablar de un sistema que es inestable. Es decir, que estas oscilaciones o comportamiento oscilante se ve amplificado a lo largo del tiempo y el sistema nunca va a establecerse en una respuesta, nunca se va a llegar a un estado estacionario. Por lo tanto, es inestable. Para poder evaluar si un sistema es o no estable, tenemos el criterio de estabilidad de Root, que es una forma muy práctica de analizar la estabilidad del sistema. Para eso tendríamos que tomar la función de transferencia de lazo cerrado. Es decir, voy a volver para atrás en las filminas solamente para usar el diagrama en bloques. Tenemos un diagrama en bloques o una función de transferencia, un diagrama en bloques como el que está en la figura 5.6. Vamos a calcular la función de transferencia en lazo cerrado. Vamos a volver a este gráfico. A este gráfico equivalente vamos a ver el denominador. Al denominador se le llama ecuación característica, es este denominador, que termina siendo un polinomio, que no necesariamente va a ser de grado 2, puede ser de grado 3, 4, etc. Y en este curso vamos a considerar, en el caso de que estemos analizando estabilidad, podríamos analizar sistemas de orden superior. Bien, entonces vamos a completar la ecuación característica y vamos a analizar esta ecuación característica para determinar si el sistema es estable o no. Para calcular las raíces, recuerden que íbamos a igualarlo a cero. No es lo que vamos a hacer en este caso, pero a partir de la ecuación característica, es decir, el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, igualado a cero, vamos a comenzar a trabajar. Este polinomio va a tener coeficientes s a la 0, s a la 0 es el que tiene mayor grado, ¿bien? A sub 0, a sub 1, hasta la n, ¿bien? A estos elementos los vamos a ir ordenando en una grilla. Esta grilla va a tener renglones que van a estar dados por s a la n, s a la n menos 1 y vamos a irla completando hasta s a la 0. Eh, ¿Cómo está? ¿Qué se llamaba? Al coeficiente de mayor orden lo ubicamos primero en la grilla y luego hacia abajo a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así completamos el polinomio. Esta va a ser la primera parte. Luego vamos a ir calculando los otros elementos del arreglo del siguiente modo. Vamos a hablar de los elementos B1. B1 va a ser igual a sub 1 multiplicado por a sub 2 menos a sub 0 por a sub 3 dividido a sub 1. Esa es la fórmula que figura acá.
B sub 2, fíjense cómo va a estar construido. A sub 1 multiplicado por A sub 4 menos A sub 0 por A sub 3 dividido A sub 1. Y así sucesivamente construimos todo el renglón de abajo. Continuamos luego con la fila siguiente. La fila C sub 1 va a ser el elemento B sub 1 multiplicado por A sub 3 menos A sub 1 por B sub 2 dividido B sub 1. C sub 2, es decir, este elemento va a ser B1 por A5 menos A1 por B3 dividido B1 de vuelta. Fíjense como siempre la regla termina siendo gráfica de acuerdo a esta grilla, ¿no? Y así se construyen todos los elementos de esta tablita. Bien. Luego, una vez que ya terminamos de armar todos los renglones de esta grilla, vamos a observar la primera columna. Y si tenemos un cambio de signo, entonces el sistema va a ser inestable. Dijésemos, por ejemplo, que A sub 0 es 1, 2, 3 y menos 1 en C sub 1. Entonces, en este cambio de signo ya sucede una inestabilidad. A partir de ahí podemos darnos cuenta que el sistema va a ser inestable. Es decir, que va a tener polos en el semiplano derecho y que la respuesta va a ser inestable. Bien, a modo de ejemplo consideremos este polinomio. Este polinomio es un polinomio de una ecuación característica. Este polinomio va a corresponder a una ecuación característica de una función de transferencia de lazo cerrado. Tomamos la ecuación característica, la igualamos a 0, completamos el polinomio, ordenamos este polinomio y armamos la grilla. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el de mayor grado va acá, el A sub 0 va acá, y luego comenzamos con 2, 3, 4, 5. Acá no hay otro, entonces completamos con 0. Bien, a partir de acá vamos a ir armando, una vez que ya tenemos S4 y S3, la fila de abajo. La fila de abajo correspondía a los B. B va a ser este elemento por este elemento menos este por este dividido este. Es decir, 2 por 3 es 6, menos 4 es 2, dividido 2 es 1. Así luego armamos la fila de abajo y la última. Vemos acá que tenemos un cambio de signo, entonces el sistema es inestable. Bien. Hay casos especiales. Dijésemos, por ejemplo, que alguno de estos elementos del polinomio fuese 0. Si fuese 0, entonces lo reemplazamos por un épsilon. Eso es una de las cosas que dice en el punto 3. Lo reemplazamos por un épsilon. Vamos a luego trabajar toda la grilla con este épsilon. Y finalmente, cuando querramos evaluar la columna, vamos a calcular el límite de cuando epsilon tiende a 0 y vamos a ver cuál es el valor del límite de cada una de las expresiones que van a contener un epsilon. Si este límite tuviese un cambio de signo, entonces el sistema es inestable. En el práctico van a tener otros ejemplos ejemplos de casos especiales para calcular el sistema de Root y así saber si un sistema es inestable o no.